Preparados, listos Ay, ya. se me ha olvidado hacer eso A de ver. la cuenta atrás, que está muy bien. Bueno, pues en principio estamos ahora mismo ya Ah, en directo, ¿vale? bueno. Aquí no sale, así que vamos a ello. Bueno, aquí ya estamos en el lío. Yo estoy. Ay, ahí sale ya. Sí, estamos ya. Martes 10, 3 de la tarde, 3 y un minuto, ¿eh? En Argentina. Imagino que 8 y un minuto en España, al otro lado del charco, porque, bueno, estamos en la cuenta de Infinity. Infinity, eso. Se trata de expandirnos con mensajes y temas de conciencia. Ahí, por todos lados. Eh, a ver, que estas cosas técnicas, me estoy como escuchando con eco y me está distrayendo un poco. Bueno, mientras estamos aquí arrancando con una temática, pues para mí me mueve mucho el corazón, estoy haciendo así como tiempo para que la gente pueda ir entrando y pueda, bueno, disfrutar de lo que yo estoy dispuesta a disfrutar esta tarde, ¿eh? Porque yo ahora enseguida me voy a callar y voy a dejar hablar aquí a dos. Tengo el lujazo de estar hoy acompañada de dos profesionales dentro del mundo educativo, porque hoy Infinity y nos vamos a centrar en el área de educación, de educar, de la educación con conciencia. A los que ya nos van conociendo y van sabiendo de Infinities, saben que tratamos distintas áreas y bueno, hoy nos centramos en la educación con conciencia. Estoy pues aquí, bien acompañada, como veis en pantalla, porque hemos salido aquí los cuatro mosqueteros a la vez. Juan José Garay, que es el director de esta plataforma educativa, que ya lo conocéis de otras veces, y Buenas bueno, tardes. José María Toro y Leticia Garcés. ¿Quiénes son? Pues José María Toro, un maestro de vocación con un montón de años de experiencia a su espalda, formador, escritor de libros que inspiran a todo aquel que está en contacto con los niños, ya sea docente, ya sea padre o madre. Y Leticia Garcés, pues una pedagoga comunicadora que la escucha y te llegan sus tips así directos al corazón. Y dice, ay, que esto me viene genial, súper práctico. También colabora con la revista Ser Padres, ¿es así, Leticia? Así es. Si me ha quedado esto, así es. Una revista que yo cuando era madre y vivía en España la compraba, o sea, porque nadie nace con un manual para ser padre, de pronto llegas con un bebé a casa y dices tú, pero ¿esto qué es? Tantos libros que he leído y esto y ahora qué es, ¿no? Bueno, pues ellos están aquí para darnos herramientas en esto de el educar con conciencia, de qué se trata, y han puesto sobre la mesa un tema que es educar con conciencia, pero a ver, escuela y familia unidos para educar con amor. O sea, ahí está el título. Yo antes de nada quisiera preguntar, bueno, a cualquiera de ellos dos, el por qué este tema, o sea, desde tantos ámbitos se podía tocar el tema educativo y por qué en particular habéis planteado esto aquí, la guinda. Maestro. Bueno, primero, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque cada uno nos verá en un horario diferente. Esa es uno de los regalos que nos da la tecnología. Y bueno, hablar de la familia y de la escuela a veces se antoja que es como hablar de una especie de, diríamos, de amor imposible, ¿no? Y sin embargo, yo pienso y siento que familia y escuela están condenados a entenderse. Es decir, hay que, de alguna manera, pasar de estar a codazos a codo con codo, que significa
unir nuestras fuerzas, ¿no? Yo creo que por el bien de los niños, la familia y la escuela tienen que tener unas relaciones lo mejor posible, porque todos sabemos del amor, de la fidelidad, y esto es muy importante que los maestros lo sepamos, y también la familia. Yo suelo decir que los niños ven a sus maestros y maestras a través de los ojos de la familia. Entonces, si una familia no reconoce, no acepta, no honra al maestro o a la maestra de su hijo o de su hija, el niño se va a retirar afectivamente pues de su maestro, ¿no? Así que yo creo que, por otra parte, también pues los maestros tenemos que ser conscientes de que los padres y madres nos entregan, ponen en nuestras manos y en nuestro cuidado lo que más aman en la vida. Y por lo tanto, yo siempre decía a los padres y madres de mis alumnos, decía, bueno, yo sé que lo que más amáis en la vida es vuestro hijo y que además es mi alumno, ¿no? Y en eso coincidimos. Qué bueno, sí. Sí, yo quizás, José María, podría añadir que cuando se dice que la escuela tiene que enseñar porque la familia tiene que educar, quizás no habría que diferenciar exactamente qué es lo que tiene que hacer cada uno, ¿no? Sino que cada uno que haga lo mejor posible lo que tenga que hacer. Es decir, cuando el niño está conmigo, pues voy a procurar darle lo que le hace bien. Si eso que le hace bien le permite aprender un contenido académico o le permite aprender una habilidad social para socializar mejor, pues qué bueno que yo haya podido contribuir a la mejora de su desarrollo emocional, personal y demás. Entonces, ya no es dividir exactamente, ¿no?, lo que cada uno tiene que hacer, sino que cuando el niño está conmigo, que se pueda llevar lo mejor de mí para que pueda realizar un aprendizaje que necesite para la vida, o bien un contenido académico o bien una habilidad social. Y luego me gustaría definir brevemente la palabra amor, porque a mí me ha gustado mucho lo de codo con codo, sin darnos codazos. José María siempre tiene esa habilidad de sorprenderte con combinaciones de palabras y tal, y he dicho, pues yo no me voy a quedar atrás y también le voy a regalar una que para mí es importante, y es 4 letras para definir la palabra amor. La palabra amor tiene incluida la letra A de afecto, que no puede faltar, antes, después, en algún momento tiene que aparecer, la M de mantener la presencia. El adulto tiene que entender que su presencia no puede estar condicionada al buen comportamiento. Si te portas bien, estoy aquí contigo porque te has merecido mi atención, mi tiempo, mi persona, y si te portas mal, pues te dejo de hablar o bueno, pues te hago sentirte culpable, ¿no?, por lo mal que te has portado y lo triste que me he quedado, ¿no? La O de observar, hay que observar mucho porque hay veces que intervenimos con mucha rapidez para modificar comportamientos, para tomar decisiones de forma urgente, sin pararnos a observar en realidad qué tengo delante, ¿no? Si es una conducta que requiere simplemente atención y comprensión, o requiere un límite, o requiere un entrenamiento, o qué es lo que requiere, ¿no? Y la que más me gusta, que es la R, ¿vale? Hemos hablado de 4 letras, A, M, O, R, amor, afecto, mantener la conducta, mantener la presencia, observar la conducta, y la R de reparación afectiva, reparar el vínculo afectivo, ¿no? Y la R tiene que ver con reconocer que me he equivocado, pero que poder reconocer me permite aprender de ello. Y no soy peor, mejor, sino que el poder reconocer que hay algo que no he hecho bien y que quiero hacer mejor es un testimonio y un ejemplo para nuestros hijos realmente de amor propio, ¿no? Es decir, reconocer algo me va a permitir mejorarlo, y eso es realmente un acto de amor hacia mi persona y hacia las personas con las que convivo, ¿no? Entonces, cómo realmente cumplir con esas 4 letras me permite realmente amar, ¿no?, y educar amando. También quería aportar que en esta especie de... en esta corriente de opinión, por decirlo así, sí, que quiere trazar como bien un muro o un abismo entre la familia y la escuela, y que dice, no, la familia educa las actitudes, los valores, es decir, educar la familia. Eso. Y ahora la escuela lo que tiene que hacer es enseñar a vivir, aportar unos contenidos de cara al futuro profesional del niño. Y claro, hoy eso ya no se sostiene. ¿Por qué?
porque hoy ya los niños también aprenden muchas cosas, muchos contenidos, diríamos propiamente, que antes eran escolares, ya lo aprenden en las casas, porque en las casas afortunadamente ya hay libros, hay ordenadores. Los padres de hoy están mucho más preparados que los tuvieron los nuestros. A mí mi madre nunca me ayudó a hacer una tarea escolar porque ni siquiera sabía leer ni escribir. Entonces, sin embargo, los padres hoy están mucho más formados y también colaboran, diríamos, en la parte académica o conceptual de la formación de su hijo. Y lo mismo, también ya sabemos que la escuela no solamente se va a ocupar de enseñar matemáticas, porque o desarrollar la inteligencia de un sujeto, también tenemos que desarrollar el buen uso de esa inteligencia. Claro, aprende muchas matemáticas para luego defraudar a Hacienda, ¿no? Entonces no estamos educando un buen ciudadano. No, hay que educar, por supuesto, enseñarle al niño a hacer operaciones matemáticas, pero también hay que enamorar de los números y también, sobre todo, hay que enamorar de cómo gestionar luego la vida con los números, con la economía, qué visión y vivencia tenemos del dinero y otra serie de cosas, ¿no? Entonces, hoy diríamos que escuela y familia tienen que ser dos espacios abiertos en los que el niño va transitando de uno al otro. ¿Cuál es el reto? Que podamos, maestros y padres, colaborar en que ese tránsito del niño de la escuela a la familia y de la familia a la escuela sea un tránsito donde el niño vaya sonriendo, donde el niño sienta que no pasa de un mundo a otro radicalmente diferente cuando pasa de la familia a la escuela, sino que realmente lo que hace es un tránsito de un espacio a otro, donde sí que es verdad que, bueno, pues la escuela tiene también su especificidad, pero creo que en este momento, familia y escuela, tenemos que educar a la integridad del sujeto, no solo su parte cognitiva, intelectual o académica. Y claro, ahí también, porque esto creo que es importante, muchos maestros, o sea, también dentro del magisterio, hay profesionales que no, a mí déjame ni de emociones ni de pamplinas, yo enseño matemáticas, yo soy maestro, yo soy lingüista, yo voy a enseñar lenguaje o geografía e historia. Y claro, realmente siento que estamos en un momento en el que educar es mucho más que enseñar. Diríamos que yo puedo enseñar, ¿no?, cuando enseño un contenido, pero cuando se educa, educar es mostrar un contenido, una información. Perdón, instruir o enseñar, pero educar es mostrarse uno a sí mismo. Es mostrar no solamente un contenido, sino también un continente, es mostrar unas actitudes, es mostrar un modo de sentir y vivir la vida, las relaciones. Y en ese sentido creo que estamos ahora en un momento, tanto Leticia, en la labor que hace ella más específicamente con los padres, y yo quizás pues también más con los maestros, es justamente lo importante que es esta conciencia de que en esta visión de la educación, como algo más que enseñar un contenido o un contenido curricular, es educar. Es decir, es colaborar en que cada ser humano pueda desplegar lo mejor de sí mismo y pueda ser un regalo para la vida y para el mundo. Y en esa tarea, familia y escuela tienen que ir unidas. Y por lo tanto, de ahí la importancia de la formación. ¿Por qué? Yo quería compartir, tuve la experiencia de estar 7 años, que se dice pronto, 7 años en sesiones semanales, horas empeñadas en el estado de maestro, que educarse conjuntamente. Sí, la verdad que pienso que a veces también es cuestión de qué espero yo de los demás. ¿Estoy dispuesta a dar yo tanto como lo que los demás creo que no me dan? Es decir, yo voy a una tutoría y voy exigiendo o voy agradeciendo, voy interesándome por cómo es la relación de ese maestro con mi hijo, o voy diciéndole que mi hijo está muy desmotivado y que haga algo el maestro para que se motive en el aula. Entonces, muchas veces hay que tener en cuenta cómo me estoy relacionando con los maestros de mis hijos, ¿no? Qué tipo de relación tengo con ellos y si realmente estoy agradecida por el tiempo que están con mis hijos, o pienso que como ya están cobrando un sueldo, pues que tienen que hacer su trabajo y listo, ¿no? Y también hay que entender que los maestros
cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y cada maestrillo tiene su forma de relacionarse con su alumnado, ¿no? Entonces va a depender también de la propia gestión emocional del maestro, su inteligencia emocional y cómo se gestiona frente al grupo, porque hay maestros que enseñan el contenido de maravilla, pero lo hacen con una distancia emocional, ¿no? Sin mostrar demasiado interés por el alumno, sin observar si realmente el alumno está triste, sin darse cuenta si se están dando situaciones de bullying, de acoso escolar en su aula. Habría que preguntarse por qué un alumno lleva mucho tiempo tolerando maltrato o acoso escolar y ningún docente se ha dado cuenta de que estaba pasándolo mal, ¿no? Entonces, más allá de enseñar, de educar, ¿no? También hay que observar, ¿no? Y hay que darse cuenta si realmente soy capaz como adulto de referencia en este momento, ¿no? Que me toca estar en el aula, si soy capaz de ver las necesidades afectivas que tiene ese alumno que va mucho más allá de que aprenda, ¿no? Súper interesante, yo estoy aquí con la oreja puesta, tomando notas, me he salido, me he entrado, han pasado como un montón de cosas técnicas, pero creo que he estado manteniendo el hilo y al final lo que me queda de toda la cantidad de información que habéis dado en estos 15 minutos es que lo importante también es la implicación, ¿no? de esos padres y de esos maestros al final, cada uno desde su lugar, para que se puedan acercar y se forme esa comunidad. ¿Cómo haríamos con esos padres? Porque sí, es muy bonito decirlo, qué importante el acercamiento y demás, pero con esos padres que les cuesta implicarse, ¿qué medidas se podrían tomar para precisamente implicarlos y tomen conciencia de la importancia de que ellos sean también partícipes de la comunidad educativa, que no es solamente llevar al hijo a la escuela y ya está, sino, bueno, toda esta labor, ¿cómo se acercaría a un padre que está trabajando un montón de horas, que ya llevarle al hijo al colegio ya es un tema, para organizar sus tiempos, para, todo esta cosa diaria, rutina diaria y demás? ¿Cómo se le acercaría a la escuela y a todo este planteamiento que se está realizando? Pues María. Bueno, ahí estaba ahora un poco, tengo así, si lo pudiera dibujar gráficamente, como un bocadillito de los cómics, pues podéis imaginaros que en torno a mi cabeza hay ahora como se están viendo 3 cosas, que serían el implicarse, el complicarse y el aplicarse. Es decir, yo suelo decir que hay como 3, reduciendo mucho, pero para lo que estamos hablando, hay 3 posibles dinámicas familiares o actitudes familiares que son esas familias que por su nivel de conciencia, por la experiencia personal, es decir, personas a las que para ellos la escuela no ha sido una experiencia significativa, ni relevante, ni importante, pues les cuesta más, evidentemente, valorar lo que puede significar pues la educación de sus hijos cuando no han tenido esa experiencia en ellas mismas, ¿no? Entonces, podemos decir que hay una serie de familias que podemos decir como, diríamos, despreocupadas, ¿no? Luego tenemos en el otro polo un sector también, que no es minoritario, pero es verdad que a veces también hay un sector de padres o madres obsesivamente preocupadas, ¿no? Es decir, a veces en exceso. Sabéis que yo suelo decir que todo exceso muestra en el fondo una carencia, ¿no? Entonces son quizás a veces, eso a veces genera conflicto con el centro escolar porque ya no respetan, diríamos, los espacios de cada uno. Hay una preocupación, diremos, excesiva, no sana, que tiene que ver también a veces con la propia carácter o idiosincrasia de los padres, ¿no? Y luego tendríamos pues las familias pues ocupadas, ¿no? Que se ocupan de su hijo, que se interesan sabiamente de esa tarea, ¿no? Entonces yo creo que ahí, de alguna manera, el primer paso fundamental, desde mi punto de vista,
sobre todo para las familias menos conscientes, es el que tomen conciencia de la necesidad de la formación. Porque si no toman conciencia de la necesidad, no van a responder a ella. Sí, dan un día una charla que organiza el centro, pero no responde a la necesidad. Hay una anécdota, una historia muy, muy bonita, de un matrimonio que va a visitar a un sabio en una montaña, porque ya no sabía qué hacer con su hija, ¿no? No sabía qué hacer con la niña y le habían dicho que era un sabio total. Que él llegó y entonces, bueno, vamos a pasear y mientras vais contando cómo lo estáis viviendo en la familia, en la casa, qué pasa con vuestra hija. Entonces los padres fueron hablando con él y entonces hay un momento que él los acercó a una especie de abrevadero donde bebían los animales y le dijo, mirad, observad vuestro reflejo ahí en el agua, ¿no? Y cuando estaban mirando el agua, pues él cogió la cabeza de los dos y les metió la cabeza debajo del agua, ¿no? Entonces ya cuando llevaron un rato ya empezaron a agitarse compulsivamente y entonces ya finalmente lo sacó y les preguntó el sabio, ¿qué es lo que necesitabais que tanto os movíais y os agitabais? Y decía, ¡aire! ¿No? Y el sabio le respondió, pues el día que sintáis la misma necesidad que sentís de aire, de estar en condiciones, de saber, de formaros para acompañar de la manera más adecuada a vuestros hijos en su crecimiento, entonces encontraréis la respuesta a lo que me preguntáis, ¿no? Qué bueno. Entonces, creo que también aquí, también los maestros tenemos que ayudar a eso. Fijaros, la experiencia, esta escuela de padres de formación de la comunidad educativa que os comentaba antes, la iniciamos y fue de una manera peculiar, porque hicimos 3 días que estuvimos en una especie de campamento con 3-4 clases del colegio, la mía que estaba en segundo, otra infantil y otra de cuarto, ¿no? Y paralelamente al trabajo con los niños, aquellos padres y madres que quisieron, pues también tuvieron, mientras los niños estaban en sus talleres, los padres estaban en unos talleres para ellos, ¿no? Y justamente todas las sesiones que hicimos con ellos en esos días era para despertar esa conciencia. Eso fue allá por mayo, junio. Y yo lo que les invité es decir, bueno, vamos a ver esto, ir creando ambiente en vuestra familia, en vuestros hermanos, en las cuñadas, en las abuelas. Y a la vuelta del verano vamos a ver un sondeo y si hay una respuesta, yo me comprometía a formar esa escuela de formación de siempre que hubiera una demanda, ¿no? Y que respondiera a una necesidad. Y la verdad que pues ese aspecto es efectivo, ¿no? Luego dejo para que no hacer muy larga mi intervención que abre Leticia y luego sí que me gustaría retomar la parte más concreta del cómo que habéis planteado. Qué bueno, sí. Hay una frase que es muy famosa tuya, que es ¿de qué sirve que un niño sepa colocar Neptuno en el universo si no sabe dónde poner su tristeza o su rabia, ¿no? Y esta es de José María Toro. Y es una frase que continuamente la ves posteada por aquí, por allá, en diferentes cuentas, ¿no? Porque resume muy bien un poco esa idea de que lo académico es muy importante, pero tiene que ir un poco unido con el aspecto emocional. Y yo sí que quiero decir que hay padres que quieren y no saben, y como no saben, no pueden. Entonces, hay padres que quieren, no saben, pero tienen la intención de aprender. Entonces, o bien, pues, leen un libro y si no, un artículo y, bueno, pues son inquietos, se preguntan, buscan respuestas, están un poco ahí y hacen por poder. Y hay otros padres que no saben, no pueden, no hacen por poder y entonces inconscientemente pues generan pues un daño en la relación, ¿no? Pero también hay que entender cómo mi padre me está queriendo, ¿no? Entonces, mi padre me está queriendo haciéndose cargo de mis cuidados. Mi padre me está queriendo ofreciéndome, pues, unas actividades para que yo aprenda. Mi padre me está queriendo a su manera. Entonces, a veces también los hijos, cuando crecen, tienen que entender cuál es la forma en la que sus padres les han querido. Porque sí les han querido, pero con sus limitaciones, a su manera. Entonces, hay que valorar la forma en la que cada padre quiere y hasta donde cada padre y madre puede llegar. Entonces, por supuesto que la formación es muy importante, pero la formación viene después de una sensibilización. Y cuando yo me sensibilizo, tengo que aprender a poner el foco en mí. Tengo que darme cuenta que yo soy la que tiene que aprender a gestionar emocionalmente, la que tiene que aprender a comunicar de una forma asertiva, la que tiene que revisar su infancia para mejorar su crianza. Cuando pongo el foco en mí, a mí se me hace muy grande. Quizás no estoy preparada para hacer ese trabajo de introspección, de hacer cambios personales
Y es mucho más fácil poner el foco en el niño. El niño es el que se porta mal, el niño es el que no quiere obedecer, el niño... Entonces, hay que entender que dependiendo también de la crianza que estamos llevando a cabo, pues hay una clara limitación del adulto. Y eso hay que entenderlo para valorar otras formas, ¿no? De ese padre, de ese adulto, ¿no? De querer al niño, ¿no? ¿De qué manera mi padre me está queriendo? Pues me está queriendo con unas ciertas limitaciones, pero es verdad que se hace cargo de mí, que está por mí, está pendiente de mí. Entonces, valorar qué es lo que mi padre o mi madre me están pudiendo dar, que también me hace mucho bien. Y luego están los padres que no se conforman, que quieren mejorar, que tienen inquietudes y que invierten tiempo en aprender, en reflexionar, en mejorar. Y entonces esos padres, les des lo que les des, una frase, un libro, un artículo, todo lo aprovechan y todo les hace mejorar. Entonces, de esta manera también los hijos, cuando crezcan, ¿no? Tendrán que revisar el tipo de crianza que tuvieron y lo que sus padres les pudieron dar, para agradecer a aquellos padres que quisieron mejorarse a sí mismos y para, de alguna manera, pues bueno, valorar las limitaciones que sus padres pudieron tener y que hasta donde llegaron, ¿no? De esa manera las relaciones se sanan, no se hieren, no sé, se pueden como recuperar, ¿no? Entonces, esta parte también la veo interesante. No siempre decir hay que formarse, hay que aprender, hay que leer, porque no todos los padres ni todas las madres están por la labor de hacer ese esfuerzo, les supone un sobreesfuerzo y al final generamos más frustración que otra cosa, ¿no? Entonces, también respetar el ritmo al que cada padre-madre no va dando pasitos, ¿no? Esta parte también la veo necesaria porque si no la formación se convierte en una imposición, ¿no? Y lo digo yo que estoy todo el día formando a padres y madres, pero precisamente por eso creo necesario decir, tranquilos, vayamos al ritmo al que podamos ir, hagamos lo que podamos hacer, lo poco que sea, hagámoslo bien y quien quiera más, pues tendrá para leer lo que quiera, ¿no? Que tiene un montón de libros de José María Toro para leer si quiere. Pues a mí me gustaría añadir alguna cosa con una mirada quizás no tan desde la vertiente profesional que vosotros estáis ejerciendo, y os agradezco muchísimo que estéis en este hermoso proyecto y que la pedagogía, que es clave, yo siento que es clave para poder abordar el mundo educativo y por supuesto la experiencia en el aula, que es determinante. Se me ocurre que a veces quizás el encorsetamiento que tiene el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? En cuanto a las normas de currículum, de horarios, de demás, pero el otro día hablaba precisamente con Isabel, preparando un poco la idea de este encuentro, y no me resulta tan complicado que un día a la semana un padre fuese invitado a venir o una madre fuese invitado a venir al aula a los 10 primeros minutos de clase. O sea, donde un padre y una madre pudieran vivir la experiencia 10 minutos de estar en el aula, que cada niño o niña de esa aula pudieran ver a su padre allí a compartir 10 o 15 minutos nada más, que pueden ser en el aula o que pueden ser en el patio. Es decir, que cualquier niño de familia desestructurada o de familia no desestructurada pudiera ver que su padre o su madre han aparecido, igual que como el resto de niños o niñas, su padre ha estado ahí en el aula. Y en esos 10 o 15 minutos, el docente tener preparado algo que supusiera una experiencia bonita de vivir, ¿sabéis? Una dinámica, simplemente. Y terminados esos 10 minutos, el padre se va a seguir o la madre se va a seguir su labor profesional, la que le corresponda en ese momento de la mañana. Pero claro, para eso también hay que abrirnos a que muchas veces nos tenemos que atrever, y lo digo sobre todo por los profesionales en el aula, por los docentes, es un poco a saltarnos como la norma. Es decir, si seguimos repitiendo constantemente el venir por las mañanas, entrar como docentes, dar los buenos días, dar la lección, en lo mejor que sabemos y podemos, y no nos reinventamos un poco en ese acercamiento. El acercamiento al final, por mucha conceptualidad que le queramos poner al acercamiento, el acercamiento tiene que ser físico. Si un padre o una madre que está despreocupada de su hijo, en el sentido que decir que no podemos pretender pensar que todos los padres o madres tienen una educación recibida estupenda, están implicados con
con su hijo en que aprendan, que eso pasa, pero también está la otra parte, ¿no? La de muchos padres que no, y muchas madres que quizás no, por las circunstancias que sea. No entraríamos ahí al debate, pero un gesto de acercar a un padre o una madre tan sencillo como que todos los días, una vez a la semana o 2 veces a la semana, que sea 10 minutos, cada padre en orden de lista o como se quiera, esté el padre invitado, que muchos a lo mejor ni así vendrían, ¿sabéis? Pero otros muchos sí, y vivirían la oportunidad de tener una experiencia bonita en el recreo o en el aula. Y ahí sí que se puede producir un acercamiento, porque es que muchas veces, ¿cuándo viene un padre o una madre al colegio? Cuando el hijo va mal en los estudios. O sea, o cuando ocurre alguna cosa disruptiva. Si no, no aparecemos. ¿O por qué no puede, y esto sé que va a sonar un poco quizás raro, pero por qué no puede un docente ir al cumpleaños de un alumno? ¿Por qué no puede el profesor acercarse ¿no? Si estamos hablando de un pueblo, sobre todo, que es relativamente más sencillo. Pues yo creo que son gestos sencillos, que son complicados a lo mejor de entender, porque todos pensamos que tenemos muchas cosas que hacer. Y yo cuando termino en el aula debo salir corriendo a atender a mis padres que son mayores o a mis... Sí, pero puedes ir un día al cumpleaños de un alumno tuyo, o puedes acompañarlo en un viaje de estudio. Están acabando los viajes de estudio, están terminando los ciclos escolares y los docentes no se van con los chavales a los viajes de estudio. Yo tengo 3 hijos y lo estoy viviendo palpablemente. Es decir, unas cosas, o sea, los chavales contratando a monitores para un viaje programado con monitores, cuando ni un solo docente en toda la etapa educativa se presta a ir con un grupo de alumnos a hacer un viaje de estudio. O sea, estamos ahora mismo en un punto donde sí, estaremos aprendiendo mucho a nivel académico, no lo discuto, pero humanamente estamos quizás no tan conectados y hay que tomar conciencia de esto. Yo creo que es importante. La conexión de la escuela y de los padres tienen que ser ofreciendo gestos sencillos que se puedan dar. Y así también se educa, ¿no? Eso sí que es verdad, Juanjo, que es más fácil, te digo porque yo lo pude vivir, ¿no? De hecho, ahora que estoy elaborando la formación para Infinity, que estoy rescatando incluso los vídeos que tengo más antiguos de mis alumnos de Educar con Corazón, y me encontraba con algo que yo casi se me había ya borrado de la memoria, que yo los traje por grupos a casa, les enseñé en mi casa, estuvimos merendando aquí, en la casa, y también recuerdo de momentos en los que a lo mejor alguno estaba enfermo y yo visité su casa, y es verdad que siempre te daba mucha información. Es decir, cuando tú conoces, porque estás allí, respiras la atmósfera, puedes escuchar con qué tono se hablan en la familia, ¿no? Si se gritan o se hablan bajito, si la casa está ordenada o no, si hay higiene o no. Es decir, hay muchas cosas que tú te explicas del alumno en su conducta cuando está contigo, cuando de alguna manera conoces algo, no tampoco es estar allí espiando a la familia, pero sí que de alguna manera en eso que decían, esa porosidad, en ese fluir natural, porque tendría que ser una cosa natural, de esa relación de la familia y la escuela, ¿no? Y también es verdad que hay muchísimos centros, sobre todo aquellos que trabajan en las comunidades de aprendizaje, donde se entiende que ya no solamente son 10 minutos de visita, sino que los padres, los abuelos, que tienen también, no tienen ya ese condicionante laboral, muchos de ellos, y están ya jubilados, y tienen mucho que enseñar los abuelos, ¿no? A los niños. Y fijaros, para un nieto que esté su abuelo en la clase, pues ya os podéis imaginar, ¿no? Entonces también ya hay muchas escuelas que aprovechan, eso yo creo que eso es un maestro inteligente que sabe aprovechar todos los recursos que tiene delante de sí, y también la familia. Para mí como maestro la familia era un recurso. Pues no sé, os voy a poner un ejemplo concreto. Tenía una de las alumnas que tenía, su padre era carpintero, pues cuando, claro, si teníamos para que todos los niños pudieran estar tocando siempre el suelo y no les quedara los pies colgando, como las mesas y las sillas eran para todos iguales, no nos dejaban cortar las patas de las mesas y de la silla. Entonces, pues ese padre se brindó para hacer para cada niño una plataforma plegable para asegurar que los niños pudieran estar. Eso, por ejemplo, una cosa meramente, diríamos, técnica, ¿no? Entonces creo que la partición de las familias es mucho más que hacer los disfraces para la fiesta de carnaval, y tiene que ser una presencia fluida con la escuela y con el maestro. Sí, yo quería un poco aportar que hay veces que si no se
no se explica bien esto, las maestras o maestros pueden sentirse cuestionados por la familia, ¿no? Porque si yo estoy en mi aula y viene la familia a mi aula, si yo no entiendo bien este concepto, ¿no? De que la familia esté participando de mi actividad en el aula, pues a lo mejor puedo pensar que pues me están observando o que me van a juzgar o que me van a cuestionar. También es una cuestión de autoestima, ¿no? ¿Cómo me siento yo como docente dando clase, ¿no? Y qué autoridad creo que tengo en el aula, ¿no? Pero hay veces que pasa, ¿no? Que si hay mucha presencia familiar en el aula, pues no todo el mundo lo ve como algo positivo. Además, sienten que interrumpen su ritmo de trabajo, que tienen que seguir un currículum, no les va a dar tiempo, que hay demasiada distracción, que los niños se portan peor cuando hay familia en el aula. Entonces, bueno, a veces hay que como que darle un sentido, hacer una reflexión al respecto, ¿no? Y encontrar la fórmula para que tanto la familia como la escuela se sienta cómoda, ¿no? Y que nadie lo viva como una imposición, ¿no? O que nadie lo viva como un extra, ¿no? Que me supone un esfuerzo, porque es verdad que hay muchas familias, hay muchos docentes que se llevan muy bien con los niños y no tienen ningún problema dando clase, pero con las familias no lo llevan tan bien. En la tutoría se ve, ¿no? La dificultad que tienen para lidiar con las familias, ¿no? Entonces, bueno, también hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que todo lo que se haga parta siempre de una iniciativa que nos ayude a mejorar y que se haga una reflexión previa para que nadie lo viva como una imposición o como una intromisión, ¿no? Por eso yo, a raíz de lo que está diciendo la Leticia, para mí fue uno de los valores y quizás aspectos más positivos de esta experiencia de escuela de formación de la comunidad educativa que antes me refería. ¿Por qué? Porque cuando maestros y padres comparten un proceso formativo que no les va a decir qué hacer con los niños, sino que les va a plantear qué hacer con ellos mismos para estar en las mejores condiciones luego con los niños, que esto me parece importante. Cuando hay padres y maestros se dan cuenta que tienen, pues, a veces a lo mejor las mismas carencias que decía Leticia, o de autoestima o de sobreexigencia. O sea, hay padres y como maestros que son muy exigentes con los hijos o con los alumnos, ¿no? Y a veces ya, como decía, un exceso de exigencia muestra una carencia por parte del adulto. Entonces, cuando eso se trabaja conjuntamente, nos damos cuenta que no hay tanta diferencia. Porque a que yo luego enseñe al niño cómo sumar o restar y el padre le enseñe otra cosa en la casa, ya son cuestiones ya más puntuales. Entonces, esa parte es muy importante y muy interesante. ¿Cómo se tradujo eso luego en la vivencia concreta? Pues a raíz de la escuela de formación de la comunidad educativa surgió un grupo de, sobre todo madres, que se presentaron para la candidatura del AMPA. Claro, ¿qué es lo importante? Que como ya se habían trabajado en la formación de la escuela, de la comunidad educativa, se habían trabajado sus actitudes personales, diríamos, las relaciones de comunicación, trabajaron sus personajes o egos, ¿no? Para que lo entendamos. Es decir, hicieron todo un trabajo de pulir su personalidad, de mejorar de alguna manera su carácter, su temperamento y sus relaciones. Todo eso repercutió, porque luego eran unas madres, en ese sentido, que hacían una participación crítica constructiva, desde el amor y no desde el reproche o la culpabilidad. Porque una de las cosas que allí planteábamos era que había que liberar el espacio donde había que resolver y afrontar las situaciones, había que liberarlo de reproches y culpabilidades que no nos llevaban a ningún sitio, ¿no? Es verdad, es verdad. Sí. No sé, Juan José, si quieres comentar algo más. No, simplemente que creo que es importante, más allá de lo que, digamos, a nivel muy, no sé, muy de metodología, muy de prácticas que están estupendas y que precisamente este proyecto lo que trata es de ofrecer eso, es que nos planteemos padres, madres, AMPA, equipos directivos en los centros escolares, insisto, esos pequeños movimientos. O sea, son a veces pequeños gestos los que acercan y los que provocan esa unidad, ¿no? Es decir, al final, la sensibilización de un padre y una madre que no
que no está por la labor, ¿no? O sea, por lo que sea, por falta de conciencia, porque tampoco lo educaron a ellos para ello. Hay que cubrirla con mucha creatividad en los centros educativos. Quiero decir, que es lo que digo, y perdonadme que me redunde, pero es que un docente puede perfectamente invitar a todos los padres a que pasen al menos una vez por el aula. O sea, eso es simplemente tener el gesto de pensarlo y ejecutarlo. Sabiendo que el director puede que se le ponga en contra en un momento determinado. Sabiendo que... ¿Por qué? Porque lo que prima es la labor que va más allá del currículum. Lo que prima es que se genere el vínculo, que se genere, incluso puede ser sorpresa, ni los críos que tengan que saber ni siquiera los críos qué padre va a venir cuándo. O sea, que de repente aparece una mañana tu padre y el crío, su hijo, está allí como diciendo, anda, ¿no? O sea, porque eso son 10 minutos. O sea, son 10 minutos y ya se genera una energía nueva. Ya no son las clases como todos los días. De repente, una vez cada no sé cuánto, ocurren cosas diferentes, ¿no? Y hay un vídeo por ahí muy, muy, muy bueno en internet que es como un padre que llega, resulta que está desempleado, ¿no? Y van pasando padres día a día. Viene un bombero, viene el padre de uno que es bombero, otro que no sé, y llega uno que es un desempleado, ¿sabéis? Y lo habréis visto seguramente. O sea, ese vídeo es un vídeo que, claro, diríamos, no, bueno, claro, pero es que eso porque es un vídeo, ¿no? Pero eso podría ser perfectamente una situación real que se puede producir. Es decir, donde realmente aparezca, y perdonadme la expresión, que aparezca un padre gitano o que aparezca un padre drogadicto, ¿sabéis? En ese aula también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque ese padre drogadicto o esa madre drogadicta que tal, de repente se encuentra allí que ha sido protagonista de 10 minutos de la vida de su hijo, que a lo mejor no ha hecho en los últimos 5 años. Estar pendiente de eso. Y sin embargo, la cría le viene y dice, papá, que todos los padres tienen que venir, te toca a ti mañana. Y a lo mejor el padre se le rompe lo que sea y va, ¿sabéis? Y le cambian la vida a esa familia en un play. A lo mejor es un punto de inflexión para que ocurran cosas en el aula, en el hogar y tal. Hay que abrirse. Yo siento que hemos de abrirnos a veces a lo que parece imposible. Una puntualización lingüística, pero que me parece de mucho alcance, Juanjo, es que no hay padres drogadictos, hay padres que se drogan, padres o maestros, o quien sea. Vale, ¿no? perfecto. Pero esto es muy importante. Te agradezco la puntualización de verdad, claro que sí. Pues quien dice eso dice lo que sea, ¿sabéis? Hay muchas familias que no están desestructuradas en el sentido de que pasan olímpicamente, pero no sé, hay muchas circunstancias en la vida de cada una de las familias que hace que los padres y madres no se impliquen. Y si queremos que se impliquen, ¿cómo lo vamos a hacer? Es que tendremos que hacer algo para unir esa escuela, esa familia. Si no vienen los padres, tendremos que traerlos. ¿Cómo, coño? Pues tendremos que ir nosotros a los cumpleaños. O sea, es que yo sé que resulta un poco estrambótico, quizás, incluso decir, coño, docente no tengo otra cosa que hacer que ir a recorrer los cumpleaños de todos mis alumnos. Yo qué sé, ¿por qué no puede hacer algo de ese estilo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque sí, si no, al final te conviertes... Claro, si no, al final te conviertes en el profesor de matemáticas del montón. O sea, ¿de qué profesores nos acordamos nosotros en nuestra vida? Nos acordamos de los que hacían algo diferente a los demás. No de los que hacían lo de siempre. Sé que es así. Aquellos que nos impactaron fueron los que se vinieron al viaje de estudio, organizaban no sé qué en el patio, ¿sabes? Cuando nadie no sé qué, ellos sí lo hacían. Los demás son docentes que me enseñaron a multiplicar y a dividir, y tendré un recuerdo de ellos porque los tengo que tener seguramente, pero con quien me voy a quedar, sin lugar a dudas, fue con el que me abrazó, con el que me escuchó, no con el que me enseñó la raíz cuadrada y que no sé cuánto. Te vas a acordar de él, seguramente, de alguno, pero de quien te vas a acordar es de quien te trató bien, quien se acercó a ti, quien te comprendió cuando tal, quien te vio llorando y paró la clase, ¿sabes? Esos son los que quedan realmente en el recuerdo, en la impronta. Y José María de esto pues sabe bastante porque ha estudiado el mundo emocional dentro del aula. Entonces, gestionar las emociones, es que a mí me hace, muchas veces digo gestionar las emociones, pero si tú estás pensando en tu aula de matemáticas y en llegar al trimestre con los temas, digamos,
pues, completados, y de repente en el fondo estás viendo ahí una persona cabizbaja, un alumno cabizbajo ahí en la cuarta fila, que está allí que no, o alguien mirando al techo totalmente despreocupado. Si tú crees que lo que tienes que hacer es seguir avanzando hacia adelante, yo perdonadme, yo lo siento, pero no es ese el camino. O sea, tú tienes que llevar un poco el gran maestro, el que hace que ese que no atiende se convierta en su alumno preferido, ¿sabéis? Es el que es capaz de convertir a ese en mi ayudante, que yo soy el profe, ¿no? Pues tú te vas a convertir en mi ayudante. Y ahora, ese tipo de cosas que son raras, pero son las que vemos en las películas. Juan José, a lo mejor también hay que entender que hay veces que la desmotivación viene pues porque tiene una explicación y también hay que entender que hay veces que hay niños o adolescentes que no pueden responder académicamente y no pueden estar a gusto en el aula porque tienen un montón de preocupaciones y yo en realidad como maestro no puedo hacer mucho más por ese niño porque ese niño el que tiene que llevar a lo mejor una situación familiar y cada día se tiene que encontrar con ella. Entonces, a veces también hay que aceptar que yo como maestro o maestra tengo que generar un espacio, un clima afectivo en el aula, estar pendiente de mi alumnado, observarles, pero a veces yo no puedo hacer mucho más de lo que ya estoy haciendo y es suficiente, porque pues esos problemas se tienen que ir resolviendo, a lo mejor la familia tiene que hacer algunos cambios, a lo mejor tienen que suceder cosas, hay que superar un duelo. Entonces, también aceptar esa parte, ¿no? Que a veces... entender que mi alumno está pasando por un mal momento y que eso hace que no esté motivado, pues igual entender eso ya es entender bastante, ¿no? ¿Qué le voy a exigir? Que responda académicamente cuando su situación familiar es tan difícil, ¿no? Yo quiero compartir una anécdota, una vivencia sobre esto que estamos comentando, ¿no? No era de mi clase, sino que era de uno de los grupos que yo fui acompañando con María, mi pareja, en su proceso de primero a cuarto de primaria, ¿no? Entonces, en una de sus promociones había un niño, no voy a dar más datos para así guardar un poco la intimidad de la situación, un niño porque estaba atravesando una época bastante complicada a nivel familiar, ¿no? Era un niño que en el inicio había destacado por todo, por su conducta, por su rendimiento y cayó en picado. Es decir, ahí vemos esa relación tan estrecha, ¿no? Entre lo propiamente académico, curricular y el rendimiento escolar de un niño y todo lo que va, la profesión que lleva por dentro, por decirlo así, ¿no? Entonces, yo cada vez que iba a clase, yo era un gesto que hacía siempre, pues yo me acercaba a su mesa, me agachaba, ¿no? Para ponerme así a su nivel, lo miraba a los ojos y le preguntaba, fulanito, ¿cómo estás? Y él me decía, bien, así, ¿no? Años después, porque fueron como 4 o 5 años, yo ya está, yo lo miraba, le sonreía, en todo caso le acariciaba lo que sea, pero ya está, no hurgaba más, ¿no? Yo sí sabía de lo que estaba un poco pasando. Y varios años después, recuerdo que me encuentro con el alumno, ¿no? Y él me decía, ¿te acuerdas, José María, cada vez que llegabas a la clase, te venías a mi mesa, te agachabas y me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo te decía, bien. Y fijaros lo que me dice ahora el niño. Me dice, pero yo sabía que tú sabías que yo no estaba bien. Qué bueno. Qué maravilla, qué maravilla. Es que es tremendo, o sea, es que me emociona hasta de oír eso. Porque... Claro, es que, pero has visto que hasta por lo virtual se percibe la vibración, ¿no? Total. Esto hay una cosa muy, muy importante también, porque sobre todo también cuando se montan, por ejemplo, formaciones para los padres, ¿no? Primero porque suelen ser con muy poquitas personas. Hay una anécdota. Yo fui a un ciclo de charlas que se organizaron en mi colegio y venía otro compañero que dio 3 charlas sobre el tema de educar de la familia, ¿no? Y yo iba de oyente, de alumno. Y recuerdo, claro, pues había muy poquitos padres, ¿eh? Y recuerdo que en la tercera sesión una persona comentó, dice, qué pena, con lo bien que han estado las charlas, que la poca gente que viene, siempre vienen los mismos y a los que menos falta le hacen. Es decir, pocos, los mismos y a los que menos falta le hacen. Y yo le dije, pues no estoy de acuerdo con ninguna de las 3
afirmaciones, ¿no? Las quiero comentar brevemente. Primero, porque no somos pocos. Porque es verdad que hacer un trabajo de conciencia no se puede hacer en un campo de fútbol con 100.000 personas. Este movimiento en el que Infinity forma parte es un momento para ir despertando conciencia, y nos queda muchísimo, que pensábamos que esto en 50 años iba a estar ya la masa crítica con una conciencia elevada. Nos queda, pero tela de trabajo, así que sin con pausas, porque nos queda mucha tarea por delante. Entonces, ¿qué pasa? Que yo le decía a los padres, sí, somos pocos, pero somos muchos pocos. Este concepto es muy importante. Somos muchos pocos. Y yo les decía, igual que ahora estamos aquí, que estamos 30 o 40 personas haciendo esta formación, allí, en muchos sitios del planeta, totalmente, hay grupos pequeños que están haciéndolo, ¿no? Ya os voy a adelantar que el libro nuevo que espero compartir en otoño, se sentará con hoja de otoño, tiene que ver con esta frase que yo he compartido mucho a raíz de la pandemia. Fue una frase que me impactó mucho, que es que un árbol que cae hace más ruido que el bosque creciendo. Y entonces tenemos que orientar nuestra escucha al bosque que crece. Es verdad que vemos el estrépito de un árbol que cae, ¿no? De unos jóvenes que se pelean o que se matan, todo lo que vemos en nuestra sociedad. Pero detrás de eso hay todo un bosque creciendo. Entonces, somos muchos pocos. Esto me parece muy importante. Segundo, siempre vienen los mismos, claro, porque nos interesa lo mismo, porque estamos en el mismo, confluimos en un mismo interés, en una misma necesidad, en un nivel de conciencia próximo, ¿no? Y por último, la de que, y además vienen los que menos falta le hacen. Y yo le decía, no, digo, porque hay que formarse. Por una razón muy sencilla, porque en eso el ser humano es como la luna. Tú o creces o menguas. No se puede vivir de las rentas. ¿Por qué? Porque la cultura evoluciona, la sociedad evoluciona. Ya no me vale lo que yo sostenía hace 20 años o hace 15 años. Es que ya la sociedad es diferente. Luego, el pensamiento, la idea que yo tenía hace 10 años, en aquel momento era ajustada, pero ahora ya no. Por lo tanto, eso me parecía como importante para esa mirada, diríamos, de lo numérico, no guiarnos por lo numérico. Y completo con otra experiencia que es lo importante, a raíz de esta energía que se sentía con la anécdota que he contado, ¿no? Que es la vibración que impregna lo que hacemos. Entonces, realmente cuando hacemos algo desde el fondo, que realmente es expresión de nuestro ser más auténtico y que responde a la vida con mayúscula, eso tiene una repercusión más allá del espacio y del tiempo. Bueno, sí, yo antes de que vayamos terminando, diría que a mí me han dicho sobre todo mamás, que son las que vienen, que les encantaría que fueran sus parejas, ¿no? Es verdad que cada vez hay más hombres, pero siguen siendo menos que las mujeres. Y sin embargo, yo pienso que tiene que estar el que quiere estar independientemente de. Entonces, si yo elijo una actividad formativa es porque realmente me ayuda a crecer como madre y eso me está haciendo bien. Pero a lo mejor mi pareja no está en el punto en el que yo estoy, no tiene su sensibilidad y por el hecho de ser padre no está obligado a formarse. Desde el momento en el que formarte como padre lo vives como una imposición y una obligación, la motivación intrínseca, la motivación real desaparece. Y lo que sí es verdad es que cada una lo que va aprendiendo y lo que va practicando y lo que va incorporando se convierte en un ejemplo y un testimonio y un estilo de vida que otros, los demás, van a aprender de ella. Entonces, no importa que en un grupo de padres haya 10 personas, porque esas 10 personas que están ahí porque quieren estar, porque voluntariamente han decidido formarse, porque eso les ayuda a crecer como personas y como madres, les ayuda a ejercer esa parentalidad positiva. Van practicando, van incorporándolo a su día a día y otros les ven cómo actúan o resuelven un conflicto en un parque o cómo se dirigen a sus hijos o cómo hablan con sus hijos. Y yo una vez escuché a una madre que me decía que le habían dicho que les sorprendía cómo ella se dirigía a sus hijas, es decir, que le habían comentado, ¿no? Pues de forma sorpresiva, ¿no? ¿Cómo les hablas a tus hijas de bien, ¿no? Es decir,
como si no fuera habitual que una madre hablase a sus hijas de forma respetuosa o de forma afectiva, ¿no? Y realmente ella lo relacionaba con que había aprendido a gestionarse emocionalmente, a ser un poco más sensible con sus hijas, un poco más paciente, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es, José María, por seguir un poco tu comentario, ¿no? Somos muchos pocos, estamos los que queremos estar, aprender es una elección voluntaria y placentera y no importa el que no está, importa el que quiere estar y cómo lo lleva su estilo de vida para que el que no está pueda aprender de su ejemplo, ¿no? Y con esto ya terminaría, Isabel. Te dejo tu palabra. Yo la verdad es que llevamos yo no sé si estamos saliendo, creo que a los 15 minutos se cortó. Estoy intentando hablar con Juanjo para ver el que está coordinando toda esta parte interna. Puede grabar el vídeo y subirlo después. Entonces, bueno, estamos con toda esta parte técnica que no me ha permitido del todo estar tan enfocada en la charla y estáis diciendo cosas muy importantes. Yo desde mi experiencia, yo lo que diría también es el perder el miedo, tanto ser docente como padre. Al final todo se trata desde mi punto de vista, de sopesar, de qué es lo que quieres, para tu vida. Al final es un trabajo de conciencia, porque los hijos, la verdad, que cuando tanto los hijos como los alumnos se ponen así como de reflejo, nos ayudan a crecer si uno está abierto a eso, ¿no? En este proceso de aprender y de mejorar cada día como persona. Y la verdad es que es un lujo estar ante seres tan puros y tan maravillosos como es el niño y de tanto que uno puede aprender de ellos si realmente se deja, si pierde el miedo, si acepta, porque muchas veces te muestran tus sombras y aquello pues eso, que te da miedo, de pronto te ves hablando como tu padre o tu madre, si no has recibido formación, y al final terminas hablando como tú recibiste pues eso, esos datos o esas cosas como te trataron cuando eras también niño, ¿no? Entonces, eso, yo desde mi punto de vista animar a escucharles y a uno quitarse los miedos y eso, abrirse a este mundo de las emociones, que no es tan importante el concepto ni los contenidos, sino que veas tú, José María, los continentes, las emociones. Al final, si uno se para a recordar esas experiencias que tuvo de niño, de niña, ¿qué recuerda? Pues al final recuerda, yo no recuerdo las lecciones de matemática o de historia o de lengua, si bien son importantes y hoy en día sé leer y escribir y hacer operaciones, pero lo que más recuerdo son esos momentos especiales que se vivían por alguna cosa en el aula, o ese detalle, esa mirada del maestro, esa contención, esa mirada de decir, me siento mirado como ser, como eso que me pasa, sé que me comprende, y al revés, si no lo recibí, como ese vacío, ¿no? Que luego también afecta a la autoestima y todo lo demás. Entonces, se trata de un trabajo hoy en día en el que vamos tan rápido, va todo tan rápido, de parar un poco. Al final, bueno, se dice eso, que la escuela es un reflejo de nuestra sociedad, y quizá hay que bajar un cambio, como se dice aquí también en Argentina, parar un poco y centrarse, no centrarse, sino darle más atención a cosas que tienen esta importancia, como son las emociones y ese sentir de ellos,
y de uno mismo como maestro y como padre. Yo lo que siento es que se están normalizando una serie de cosas que, bueno, quizás no son tan normales. Entonces, bueno, simplemente